Saludos a todos. Ahora vamos a abordar un tema siempre dentro de la rama de la química. Este se titula como velocidades de reacción química. Acá vamos a observar dos subtemas muy específicos. El primero, los factores que influyen en una reacción química y los cuales determinan su velocidad. Y también vamos a observar la teoría de las colisiones. Comencemos. Acá ustedes pueden observar los diferentes factores que van a influir y que van a determinar la velocidad con la que se va dando una reacción química. Empecemos a abordar cada uno de ellos. Vamos a abordar primero el tema y el factor de la temperatura. Tenemos reacciones a las cuales suministrarles calor para elevar la temperatura del medio en el que se está dando la reacción va a facilitar que ésta se vaya dando y así generar productos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que también hay reacciones que lo que necesitan es disminuir la temperatura del medio en el que se esté dando la reacción para que ésta se pueda llevar a cabo. Otro de los factores que va a influir dentro de la velocidad de reacción es el estado físico en el cual se encuentran las sustancias. Nosotros vamos a observar que en los diferentes estados físicos vamos a tener diferente cantidad de energía de las partículas, lo que va a permitir que éstas puedan interaccionar mucho más rápido o más lento de lo normal. Otro factor que vamos a estudiar dentro de aquellos que afectan y que influyen la velocidad de una reacción es la naturaleza de los reactivos. Muchas veces tenemos reactivos, o mejor dicho, sustancias, que van a presentar características con bajo nivel de reactividad. Para esto vamos a observar la tabla periódica. Tenemos elementos como por ejemplo los metales que van a tender a reaccionar mucho más rápido ante la oxidación que ante la reducción, así como también no metales cuya tendencia es mucho más a recibir electrones que a perderlos. Esto va a determinar toda la naturaleza de una sustancia. Otro factor que vamos a estudiar también este día es la concentración. Vamos a observar que la concentración junto con la temperatura van a ser los dos factores que van a determinar más drásticamente una reacción química y que también van a influir directamente en su velocidad. No menos importante y como otro punto que nosotros tenemos que estudiar a la hora de abordar el tema de velocidad de reacción química es la presencia de catalizadores. Vamos a observar más adelante que los catalizadores van a ser sustancias que van a favorecer una reacción química. Sin embargo, estos no necesariamente tienen que estar presentes para que una reacción química se lleve a cabo. Comencemos a abordar cada uno de los factores que hemos mencionado anteriormente. Primero, la temperatura. Vamos a observar que hay reacciones y en su mayoría, al aumentar la temperatura del sistema y del medio en el que se está llevando a cabo la reacción química, vamos a estar favoreciendo la velocidad de reacción. ¿Por qué se da esto? Pues veamos. Si ustedes pueden observar en el ejemplo que se ilustra a continuación, vamos a ver esto. Fíjense, tenemos tres recipientes. Estos tres recipientes se encuentran a diferente temperatura. El primero se encuentra a 10 grados Celsius. El segundo a 20 grados Celsius y el tercero a 40 grados Celsius. ¿Sí? Veamos. Ustedes pueden observar en el recipiente A solamente hay bolitas rojas. Estas bolitas rojas vamos a decir que van a ser los reactivos. Tenemos un recipiente B. Si ustedes se fijan, la diferencia entre el recipiente A y el recipiente B es su temperatura. Y acá ustedes pueden observar que aparte de las bolitas rojas también tenemos bolitas azules. ¿Qué significa? Que los reactivos han empezado a interaccionar entre sí para formar producto. Pero esto es en menor cantidad. Ahora, si nosotros hacemos una comparación del recipiente B con el recipiente C, vamos a observar lo siguiente. Fíjense, a medida nosotros hemos aumentado la temperatura, la cantidad de bolitas azules ha aumentado. ¿Qué significa? Que en este caso, en esta reacción química, la temperatura ha favorecido su velocidad. Si aquí, por ejemplo, estuviésemos hablando que los tres recipientes han sido colocados al mismo tiempo, pero en diferente temperatura,
vamos a observar que en el mismo tiempo y en los 3 recipientes diferentes vamos a tener cantidad de productos diferentes. Pero hay que destacar en algo. No siempre un aumento de temperatura va a ser un aumento de la velocidad de reacción, puesto que, por ejemplo, en el caso de las reacciones endotérmicas que se caracterizan por liberar calor, estas van a tender a generar un efecto contradictorio, puesto que a medida esté con una temperatura mayor el medio externo respecto al medio interno, entonces el calor va a tender a fluir a menor velocidad y esto puede llegar a perjudicar también la velocidad con la que se esté dando la reacción. Veamos otro parámetro, la concentración. Acá nosotros tenemos un efecto directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que a medida nosotros aumentamos la concentración de las sustancias que están reaccionando entre sí, también va a incrementar la velocidad de reacción, así como viceversa. Si disminuimos la concentración, va a disminuir la velocidad de reacción. Veámoslo en estos ejemplos. Acá ustedes pueden observar 2 balones. En ambos tenemos diferentes concentraciones de las sustancias que están reaccionando. Veámoslo a gran escala. Acá ustedes pueden observar que tenemos menor cantidad del reactivo representado por las bolitas rosadas y tenemos una mayor cantidad de reactivos representados por las bolitas rojas. Sin embargo, acá ustedes pueden observar que una sola sustancia de este reactivo, aunque existan más cantidad de sustancias del otro reactivo, va a generar una reacción mucho menor con respecto a si tenemos un recipiente que contenga sustancias tanto de A y B en mayor cantidad para ambas partes. Acá esperamos que hayan comprendido el concepto de la influencia de la concentración en la velocidad de reacción. Veamos otro parámetro, el estado de la materia. Como dijimos, los estados de la materia se van a diferenciar por la energía que contienen dentro de sí. Acá un claro ejemplo. Si ustedes se fijan y tomamos como ejemplo la altura de este diagrama como la cantidad de energía que contiene esa misma sustancia, vamos a observar lo siguiente. A menor energía vamos a encontrar estados sólidos. A medida va incrementando la energía, vamos a ir encontrando el estado líquido y el gaseoso. Si ustedes pueden observar, a medida tiene más energía una misma sustancia, estas pueden tender a tener más libres sus partículas y por tanto estas pueden interaccionar mucho mejor. Veamos otro parámetro, la naturaleza de los reactivos. Acá vamos a tener 2 ejemplos muy claros. Primero, sodio metálico con agua. Cuidado con esta reacción porque es explosiva, es peligrosa. Esta se da en milésimas de segundos al solamente generarse el contacto del sodio con el agua. Sin embargo, tenemos otra reacción siempre con un metal, pero en este caso pequeñas plaquitas de magnesio o bloques de magnesio que al interaccionar con el agua, si ustedes se fijan, no se ve una reacción inmediata. Esta es muy lenta, incluso meses, años, en los cuales el agua va oxidando al magnesio. Veamos un último factor, la presencia de catalizadores. Esto más que todo se da en reacciones internas en el organismo, también llamado, por ejemplo, bioreacciones. Acá nosotros sabemos que tenemos las sustancias químicas, diferentes sustancias químicas de nuestro organismo y que nos forman la vida, reaccionando entre sí. Acá nosotros vamos a tener que se dan reacciones químicas llamadas bioquímicas, las cuales van a necesitar la presencia de catalizadores. ¿Pero qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que va a favorecer que los reactivos puedan interactuar mucho más rápido entre sí y que estos nos puedan generar el producto deseado. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, vamos a tener una reacción muy común en el organismo, que es prácticamente un efecto catalítico. Acá este tipo de reacciones no se dieran si no existiera la presencia de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Pues en este caso, un catalizador. Veamos un ejemplo más claro con respecto a la presencia de catalizadores. Este diagrama, observen, tenemos la misma reacción química, pero ocurriendo en 2 medios diferentes. En el primer medio vamos a tener la presencia del enzima o catalizador. Recuerden, la enzima es el catalizador de nuestro organismo. Ahora, tenemos también otro diagrama
de la misma reacción, pero en este caso no vamos a tener enzima. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, veamos y observemos. Si ustedes se fijan, es mucho más rápido y mucho más fácil que la reacción se dé con menor cantidad de energía cuando hay presencia de un catalizador. Sin embargo, cuando no hay presencia de un catalizador, se va a requerir mucha más energía para poder llevar a cabo esa reacción química. Ahora, veamos otro tema, la teoría de las coaliciones. Acá es importante tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, que estos deben tener una dirección y un sentido. Y la segunda, la energía necesaria. Para poder abordar este tema, vamos a entender lo siguiente. Si nosotros tenemos choques, estos deben ser siempre eficaces para poder tener una reacción química. Si estos no son eficaces, entonces no vamos a tener reacción química y lo que ha entrado a la reacción es lo mismo que va a salir. En este caso, nosotros podemos determinar que la teoría de las coaliciones nos va a servir para poder comprender el por qué se da una reacción química. Si hay choques efectivos, se da una reacción química. Si no hay choques efectivos, no se va a dar. Y pues bien, esperamos que la información brindada pueda servirles para su estudio. Los veremos en una próxima.